Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Karina, que el Señor te bendiga. Seas bienvenida por segunda vez. Qué lindo verte, amén. 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 Hoy iniciamos una nueva serie, amén. ¿Qué se llama la serie? Ya lo tienen ahí. El libro de Proverbios, amén. Libro de Proverbios, Cristo, sabiduría de Dios, amén. Y en el transcurso de lo que hoy vamos a ver, hoy va a ser como una introducción, el motivo, amén, por el cual se ha escrito el libro de Proverbios, que no solamente es Salomón. Así que vamos rápidamente al texto, al capítulo 1. Empieza diciendo los proverbios de Salomón, pero sin embargo, este libro de Proverbios se divide en varias secciones, varias partes, que lo vamos a ir viendo, amén. Vamos a ir respetando también ahí las diapositivas, así que ahí nos lo dejamos un ratito y leemos Proverbios 1. Hoy nuestro estudio va a estar basado del verso 1 al 7, amén, que es el motivo de los proverbios. Es bueno que entendamos qué es lo que estamos estudiando, cuál es el propósito, amén, y cómo yo voy a aplicarlo en mi vida. Dice la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Dios eterno, oramos, Señor, mi Dios, por este nuevo tiempo en el cual, Señor, vamos a estar estudiando, Señor, tu palabra en base, Señor, al libro de Proverbios. Tu sabiduría sea la que, Señor, esté presente en medio nuestro, para que también hoy, Señor, entendamos, Dios amado, el propósito por el cual estamos estudiando, y por mandamiento de tu Espíritu nos has guiado para hacerlo, Señor. Que sea, Señor, palabras que levanten, que edifiquen, que consuelen, y que, Señor, mi Dios, nos ayuden a caminar, Señor, mi Dios, como tú quieres que caminemos, como sabios y no como necios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A alguno tal vez le voy a pedir que pueden tal vez compartir el link al grupo de la iglesia. Amén. Gracias, hermano. Amén. Ok, entonces, para que entendamos estos primeros 7 versículos, que si te has dado cuenta está ahí textual, cuál es el propósito, cuál es el motivo de los proverbios, para entender sabiduría, doctrina. Pero primero vamos a irnos a Efesios. Vamos a ir con las diapositivas. Amén. Voy a ir respetando. Quiero que leamos Efesios 5. Ahí lo tienes en la pantalla para que aprovechemos el tiempo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, como primer propósito en el cual vamos a estar estudiando este libro de Proverbios, es para que podamos andar, dice ahí la palabra, diligentemente como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque hoy lo que vivimos son días malos, amén. Y dice ahí, no seamos insensatos, sino entendidos. Si has visto en esos versos de Proverbios, dice, para que también podamos alcanzar entendimiento, discernimiento, seamos entendidos. Por eso que este libro de Proverbios nos va a ayudar mucho para ver cómo debemos caminar, siendo diligentes, no necios, sino caminar como sabios. También en 1 Corintios, seguimos, igual está ahí este texto. Me gusta mucho este texto porque miren lo que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En el contexto vamos a ir viendo que en este texto los judíos pedían señales. Por eso que acuérdate cuando Jesús mismo dijo:
esta generación incrédula no les será dada otra señal, sino la señal de Jonás, ¿verdad? Nada más dijo Jesús, porque pedían señales y no creían. El Señor Jesús hacía señales y no creían. Y los griegos pedían sabiduría. Igual vemos en Atenas, gente muy filósofa, gente que solamente se quiere llenar de conocimiento. Y algo que vamos a entender en el libro de Proverbios es que el conocimiento no es la sabiduría. La educación no es la sabiduría, porque muchas veces pueden haber personas bien educadas, pero insensatos y necios. O también puede haber personas que no tienen educación, pero son más sabios que los que tienen educación. O sea, la sabiduría no tiene nada que ver con la educación, ni tiene nada que ver con el conocimiento. Para los judíos, dice, ciertamente Cristo es poder de Dios. Y para los griegos, dice, sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. En otras palabras, Jesús lo es todo. Y ahí Pablo está descifrando quién es la sabiduría, que es lo que en Proverbios lo vamos a ver y descubrir. ¿Quién es la sabiduría? Es Cristo. Amén. La sabiduría es Jesús. Amén. Y vamos a ir viéndolo. Amén. Vamos. El propósito de esta serie, el propósito es el siguiente. Amén. Que nos va a ayudar a caminar esta serie de mensajes en muchos aspectos de la vida cotidiana con diligencia, no como necios, dijimos, sino como sabios, ¿no? Y aprovechar bien el tiempo. Son mensajes que de parte de Dios nos va a ayudar a comprender que la sabiduría no es llenarse de conocimiento, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tanto para los judíos, en otras palabras, Pablo está diciendo para los cristianos de una cierta región, judíos o sean griegos, Cristo es poder de Dios y amén. Y ahí lo encierra y pone un punto final, ¿no? Pero el principio ahí es el temor de Jehová. Amén. Avancemos. El motivo de los proverbios, ahí tú lo vas a leer. Amén. Este libro aplica la sabiduría a muchos aspectos de la vida cotidiana, es decir, un estilo al Señor. Y contrasta también con la necedad, aquellos que están alejados de los mandamientos de Dios y de las prioridades de Dios. Por ejemplo, en este libro de Proverbios, en hebreo, se lo ha llamado, como dice acá, Proverbios de Salomón, ¿no? En hebreo es Mishle Salomón, ¿no? Y en la Septuaginta, que está traducido con el año 70, ¿por qué 70? Porque fueron 70 eruditos que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿no? Septuaginta, que es una antigua traducción del Antiguo Testamento. Y ellos lo titulan como dichos, ¿no? Dichos. Por eso que Proverbios como el significado dichos, máxima significa reglas, ¿no? Que desemboca una enseñanza, ¿no? Y los primeros cristianos solían llamarlo a este libro sabiduría, pero en la Jerónimo, es decir, alguien que tradujo la Biblia al latín, ese es Jerónimo, es el que dio el título de libro de Proverbios y se quedó así, ¿ok? Entonces, si en tu Biblia lo ves como Proverbios, es porque todo llegó a dar un proceso. No vamos a entrar en el tema, pero es bueno aprender, ¿verdad? Porque para eso estudiamos la palabra. Amén. ¿Seguimos? Ok, entonces los proverbios en hebreo, ¿no? Habla de una forma singular que habla de dicho sabio, juicio, símil, máxima, parábola. ¿Te acuerdas cuando Jesús mismo también dice, ¿no? Así como fue dicho, ¿no? Que el Señor hablaría en parábolas o en proverbios, ¿no? Y eso también el libro de Proverbios hace mención a cómo Jesús iba a hablar ante la multitud. ¿Cómo hablaba Jesús? Parábolas, que son proverbios, es decir, situaciones, llevándolo a una enseñanza, a un principio espiritual, ¿no? Entonces, parten de una idea de la conducta del individuo que debe ser gobernada por principios, ¿no? O sentencias breves, esos son los proverbios, sentencias breves, ¿no?
Y en el contexto, el sentido es, en general, Proverbios contiene máximas que deben gobernar y regular la vida. No obstante, estos dichos agudos y cuidadosamente apoyados a menudo en figuras de lenguaje, no se limitan a atraer la atención del lector, sino que también producen una impresión duradera al tiempo que enseñan importantes verdades espirituales. ¿Seguimos? Entonces, Proverbios declara su tema justo al principio, ¿no? En el verso 7, del 1 al 7. Su objetivo es describir la sabiduría e inculcar en el pueblo de Dios una sabiduría que está fundada en el temor de Jehová y que explica cómo vivir en obediencia a los detalles prácticos de las situaciones y de las relaciones diarias. Algunos toman un capítulo por día por los 31 capítulos que contiene este libro, ¿no? Alguna vez alguno dice, no sé qué leer, hoy es día 17, leeremos el Proverbio 17, ¿no ve? Y algunos leen de esa manera, ¿no? Y si uno leyera cada día un proverbio, al año, ¿cuántas veces lo leería? 12 veces, ¿no? Porque 31 proverbios tiene este libro. Entonces, es una manera también, si alguien quiere igual al mes, no sé, pues estudiar cada día un proverbio, pues algunos son extensos, pero lo puede hacer. Pero si uno lo estudiaría de esa manera, pues estaría estudiando este libro 12 veces, ¿no? Después, vamos a continuar. Amén. ¿Seguimos? Ok. A lo largo de los primeros siglos, esto lo voy a leer acá, en la era cristiana, la postura generalizada era de aceptar que Cristo encarnaba la sabiduría del capítulo 8. A ver, vayamos al capítulo 8, verso 22. Todo esto va a ser como una introducción, el motivo de los proverbios. Así lo vamos a titular el día de hoy. Proverbios 8:22. Dice la palabra: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes, dice ahí, de sus obras. Entonces, algunos cristianos pensaban y aceptaban que Cristo encarnaba la sabiduría, según lo que dice este versículo 22 del capítulo 8, porque lo entendían como que Jehová me creó, ¿no? Y ahí había una corriente, que era la corriente de los arrianos, que ellos negaban la divinidad de Cristo. Y ellos entonces, bajo esa interpretación de Jehová me creó, ellos creían que lo que dice Juan, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Creían ellos que entonces Cristo era una criatura y no Dios. Sin embargo, Atanasio, que es un padre de la iglesia, que alguna vez lo vamos a ver también cuáles son los padres de la iglesia, él defendía la divinidad de Cristo y consideraba que ese texto se refería en su encarnación, no a su preexistencia. Es decir, que la Reina Valera traduce el verbo como poesía, que es una traducción exacta, que significa que la sabiduría es la característica divina por medio de la cual Dios creó el mundo. 3, verso 19. Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos, dice ahí. Entonces no deberíamos considerar a Cristo como una criatura, sino que la sabiduría, que Él mismo es la sabiduría, amén, que todos los que van a leer y entender también el libro de Proverbios. En otras palabras, también ahí vamos a ver que lo que hace es que en el principio, ya desde la eternidad, ya estaba Cristo. Y Dios con sabiduría fundó la tierra y con inteligencia, es decir, que Cristo era necesario para todas las cosas. Es como que tú y yo necesitamos sabiduría para cada día. Necesitamos a Cristo todos los días. Amén. Eso es la esencia de Proverbios. Para nuestra conducta, para regir nuestro carácter, nuestro temperamento, necesitamos conducirnos como sabios, no como necios. En otras palabras, Cristo tiene que estar presente en todas mis acciones. Si no, no estoy siendo sabio, sino un necio. Y acuérdate cuando leíamos Proverbios 1, al final dice que los necios desprecian la enseñanza. Por eso vamos a ver ahorita cuando se divide el libro de Proverbios del capítulo 1 al 9, hace un contraste Salomón de lo que es el hombre sabio y de lo que es un hombre necio.
Hay un contraste, lo vamos a ir estudiando capítulo por capítulo, pero vamos a ir viendo que el necio dice en su corazón, Proverbios 14:1, que no hay Dios. Y tú y yo alguna vez dijimos, de la misma manera, somos necios cuando nuestros actos, nuestra conducta demuestra que no hay Dios, porque no estamos reflejando la sabiduría de Dios, que es Cristo. Amén. Sigamos. Proverbios 8 influyó en la forma en que los autores del Nuevo Testamento describieron a Cristo. Cuando Pablo afirma que Cristo es antes de todas las cosas, eso está por ejemplo en Colosenses 1:7, se refiere a Proverbios 8:23. A ver, leeremos Proverbios 8:23 al 26. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Por eso que aquí ya está como que ahí desvirtuando, contrastando a aquellas doctrinas erradas como los arrianos o como muchas otras sectas que dicen que Cristo fue creado. Falso, eterno es el Señor. Amén. Antes de la tierra, dice desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Y luego ahí vamos a ir estudiando también ese pasaje, ¿no? Ahí vemos la eternidad de Cristo, amén. Porque en otras palabras y en último análisis, la sabiduría es Cristo, amén. La sabiduría es Jesús, amén. Entonces, Colosenses 1:17, Pablo decía que Cristo es antes de todas las cosas, ¿no? Y eso lo repite también varias veces. Eso está en Proverbios 8. Al igual que el Salmo 33:6, que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, ¿no? Y los autores del Nuevo Testamento desarrollan aún más esta idea en textos, ¿no? Como Juan, Colosenses y Hebreos, que ahí lo puedes anotar, ¿no? Que insisten en que Jesucristo es la encarnación de esa persona divina por medio de la cual Dios creó el mundo. Si con sabiduría Dios creó el mundo, entonces necesitamos sabiduría para todo lo que hacemos, ¿verdad? En otras palabras, dile a la persona que está a tu lado, necesitas a Cristo todos los días, amén. Por eso que Proverbios 3:5 dice, no te fíes de tu propia prudencia, no confíes en ti mismo, ¿no? Fíate del Señor con todo tu corazón. Vamos a leer, son hermosos los proverbios, amén. Y yo les animo también públicamente a los líderes, al liderazgo, para que también podamos compartir, amén. Sigamos avanzando. ¿Qué es la sabiduría? ¿No? En último análisis ya les dije qué es la sabiduría, pero vamos viendo algunos conceptos. Algunos lo definen como habilidad de usar el conocimiento. A ver, vamos a leerlo acá. Entonces, algunos lo definen como habilidad de usar el conocimiento, pero el enfoque de Proverbios es ayudarnos a adquirir y aplicar la sabiduría de Dios en las decisiones y actividades diarias. En otras palabras, Dios quiere que seamos sabios, que ya dejemos de ser y de actuar como éramos antes o lo que hacíamos antes. Por eso que Efesios 5:17 hemos leído, que seamos entendidos en saber cuál es la voluntad de Dios. En ese pasaje va a ser nuestra, como que el pasaje de nuestra premisa, Efesios 5:15 al 17, amén. Que andemos diligentemente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, siendo entendidos, sabiendo cuál es la voluntad del Señor, amén. Entonces la sabiduría bíblica comienza con la correcta relación con Dios, es decir, creer que hay un Dios. ¿Cuántos creen que hay un Dios? Eso te hace sabio. El que dice que no hay Dios es un necio. Puede ser muy duro, ¿verdad? Pero lo dice así la palabra de Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Vemos, tal vez cuando la pastora igual compartía sobre Nabal y Abigail, vemos que Nabal seguramente creía que había un Dios, pero su forma de andar lo demostraba lo contrario. Muchos igual en las iglesias del Señor, en todo el mundo, pueden decir que hay un Dios y alabar a Dios, pero con sus actos, como dijo bien el Señor Jesús, amén, con sus hechos lo niegan. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es el insensato, el necio que dice no hay Dios, amén.
para que no echemos la culpa al que no tiene a Dios, sino que nosotros como cristianos también muchas veces nuestros actos nos hacen, son evidentes de decir que no hay Dios, ¿no? Entonces, la sabiduría bíblica comienza con la correcta relación con Dios. Proverbios 14:1 lo puedes anotar, ahí dice, ¿no? Que no hay, el necio dice que no hay Dios. Entonces el sabio sabe que Dios gobierna, hay una ley moral y principios de justicia. Sabe que Dios va a recompensar al justo, ¿no? Porque nadie va a escapar de ese juicio. Entonces la sabiduría bíblica no es educación, sino un entendimiento espiritual y moral, saber cuál es el carácter y cuáles son los valores de Dios. Eso es sabiduría. Amén. Sigamos. Entonces los proverbios de Salomón no cuentan historias, aunque sí hay historias, pero la mayoría de los proverbios son dichos, máximas, reglas que quieren darnos una enseñanza. Y sabemos que en el mundo hay millones de proverbios, ¿no? O lo que le llaman también sabiduría popular, ¿no? Sabiduría popular, que pues algunos piensan que eso le trae sabiduría a alguien, cuando es falso, ¿verdad? La experiencia, por ejemplo, no te hace sabio. Hay un dicho que dice, no, ten experiencias, haz esto y el otro y vas a ser sabio. Falso. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? En último análisis, apartarse del mal y hacer el bien y hacer lo que agrada a Dios. Algo tan sencillo, ¿no? Temor de Dios es apartarse del mal. Por eso dice también un proverbio, con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, ¿no? Porque sabe qué consecuencias hay si uno hace lo que no debe hacer, ¿verdad? Muy bien, entonces hay muchos que han vivido de experiencias pero no son sabios. Y la sabiduría no tiene que ver entonces con conocimiento, no tiene que ver con educación y no tiene nada que ver con experiencias. Nadie puede decir yo soy sabio porque tengo experiencias, hice esto, el otro, fui aquí, no. O tengo una mayor educación, no. O no sé, pues como también nos llenamos de conocimiento, no. Sabio es el que teme a Dios. Punto. Así tan sencillo, ¿verdad? Seguimos. ¿Cómo se divide el libro de Proverbios? Amén. Ok. Vayamos a Proverbios 10:1. Vamos al siguiente lámina, por favor. Proverbios 10:1. Dice, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero dice, el hijo necio es tristeza de su madre. En realidad, aquí desde el capítulo 10 comienza una segunda sección. Es decir, que del capítulo 1 al 9 explica Salomón la sabiduría comparando al hombre sabio del hombre necio. Yo te animo a que cada día vayas estudiando un proverbio y vas a ir viendo. Si aquí a la otra semana vamos a estudiar también el siguiente proverbio o la continuación del capítulo 1, leyendo en 7 días, 7 proverbios, vas a ir viendo ese contraste del hombre sabio y el hombre necio. Y a partir del capítulo 10 habla de muchos detalles diversos de la vida. El capítulo 25 habla de unos proverbios que fueron recopilados por los varones de Ezequías, rey de Judá. A ver, leamos ese pasaje, Proverbios 25:1, que lo dice también primer libro de Reyes, capítulo 4, que varones de rey Ezequías copilaron varios proverbios. Y dice la palabra en primer libro de Reyes que Salomón escribió 3,000 proverbios. O sea que no todos están aquí. Y escribió 5,000 canciones. Los cantares, que no está todo aquí. Amén. ¿Te acuerdas cuando igual Juan decía de Jesús? Que si todo lo que Jesús hubiera hecho, no abarcarían todos los libros de este mundo, ¿no? Hay cosas que el Señor solamente nos los dio, tal vez resumido, pero es suficiente para nosotros. 25:1 dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Y el capítulo 24-23, si me acompañas, dice, también estos son dichos de los sabios, es decir, que hay otra sección de otros sabios, no solamente Salomón, no solamente de los varones del rey Ezequías, sino también estos son dichos de los sabios. Y dice, hacer acepción de personas, el juicio no es bueno. Bueno, eso habla también
Aparte de Salomón, hay otros también que escribieron estos proverbios. Por ejemplo, en el capítulo 30, verso 1, habla de las palabras de Agur, una profecía a Itiel. A ver, yo lo leo, dice Proverbios 31. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ya luego entenderemos quiénes son esos personajes. Pero vemos que es Agur que escribe también estos proverbios, no solamente Salomón. Por eso que no podía quedarse el libro como los proverbios de Salomón, ¿no? Por eso que la Vulgata, Jerónimo dijo, no, esto tiene que decir el libro de proverbios, porque son muchos los autores. Y el capítulo 31 lo saben muy bien, ¿no ve? Que habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Que no escribió, por ejemplo, Salomón, sino que escribió un rey, el rey Lemuel, ¿no? Y vamos a ir entendiendo, ¿no? Porque algunos dicen, es proverbio de Salomón. No, es un proverbio de este rey Lemuel. Sigamos avanzando, solamente es una introducción. Entonces, ¿quién es Salomón? Siguiente. Ese es Salomón. ¿Okay? ¿Y quién es Salomón? Lo dice el versículo 1, ¿no? Salomón, hijo de David, ¿no? Rey de Israel. Salomón es el rey que reinó 40 años. No, reinó a partir de sus 20 años. Y Salomón, su nombre significa paz. Es Shalomón, viene de Shalom, que significa paz. Por eso que su reino fue un reino de paz. Fue un reino de paz, ¿no? Eso está en primer libro de Reyes. A ver, acompáñame, primer libro de Reyes 4:30. Salomón era sabio, pero también era próspero. 4:30 y 31 vamos a leer. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta y que Hermán Calcol y Darda, hijo de Malol. Sigamos. Dice el 32, y compuso, ¿cuánto dice? 3,000 proverbios. Y sus cantares fueron 1,005. No eran 5,000. Corrijo, 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. También había llegado la reina de Sabá, que es lo que dice Jesús acerca de Salomón. Pero ahorita vamos a ver algo bien interesante. Aquí primero dice que también, en otras palabras, Salomón hizo libros de botánica. Si notas ahí dice, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre las plantas. Bueno, que no está en Proverbios, seguramente otra compilación, pero también escribió, era muy sabio que escribió también libros de botánica. Ahí lo dejamos la pantalla, un ratito. Ok, ¿cómo llegó a ser sabio? Sabemos que, te lo puedes anotar, 2 Crónicas 9:22, que ahí habla de que era un hombre próspero, que tenía paz a su alrededor, ¿no? Y primer libro de Reyes 3:3, ¿cómo llegó a ser sabio Salomón? ¿Cómo podemos llegar a ser sabios nosotros? Dice verso 3 del capítulo 3 del primer libro de Reyes. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, aunque eso estaba prohibido, ojo. E iba el rey a Gabaón, porque aquel el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1,000 holocaustos. Verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, y esta pregunta es para ti, y quiero que me respondas así, rápido. Pide lo que quieras que yo te dé. Si Dios te dijera ahorita, pide lo que quieras y yo te doy, ¿qué pides? Amén. Cada uno respondería en 3 segundos máximo, de la abundancia del corazón. Yo necesito salud, yo necesito estabilidad, yo necesito trabajo, yo necesito esto, yo necesito el otro. ¿Pero qué pidió Salomón? Ese momento no se dejó llevar. Tenía 20 añitos Salomón. Él pidió sabiduría. Miren lo que dice. Y Salomón dijo:
Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase sobre su trono, como sucede en ese día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón, ¿qué dice? Corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó al Señor, dice, que Salomón le dijera esto. Y no solamente le dio sabiduría, sino que le dio lo que no le pidió, riquezas y gloria. Dice el libro de Santiago, si alguien no tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios le dará sin reproche. ¿En qué contexto lo dice Santiago? Cuando estamos atravesando pruebas. Necesitamos ser sabios, entendidos, discernir qué es bueno y qué es malo, enseñar a nuestros hijos qué es bueno y qué es malo, sean entendidos, así desde jovencitos. 20 años tenía aquí Salomón, tú y yo, o aquí hay jóvenes que también tienen esa edad, ¿no? Entonces, Salomón fue un hombre sabio, fue un hombre próspero, pero miren lo que dice. Sigamos. Jesús menciona también a Salomón. ¿Cómo lo menciona? Por ejemplo, seguimos en Mateo 6:28. Ustedes conocen bien este pasaje, ¿verdad? No estén por nada afanosos, dice ahí, ¿no? Como dice también Pablo, pero lo dice en un contexto que ni los lirios del campo, aprovechando bien el tiempo, lo puedes leer en tu casa, Mateo 6, ni los lirios del campo se vistieron así como se vistió Salomón. ¿Por qué ustedes se afanan? ¿Por qué están en ansiosa inquietud? ¿No? Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Ahí menciona a Salomón Jesús. Pero en el otro donde menciona es en este texto de Mateo 12. A ver, leeremos. Y tú dices, ¿y por qué se llama la serie Cristo, sabiduría de Dios, Proverbios? Aquí está la respuesta. Mateo 12, 42. Aunque ya está en 1 Corintios 1, 24, Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios. Pero mira cómo dice acá. Estamos Mateo 12, 42. Dice la palabra: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Habla de aquella generación mala y perversa que demandaba señal. Y Jesús les dice, la señal de Jonás les será dada. Y luego enfatiza Jesús, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Él está diciendo, más que Salomón hay aquí en este lugar. Algunos a veces dicen, ¿no? Salomón fue el hombre más sabio del mundo. Claro, pero cuando vino Cristo, ahora es Cristo. Cristo, Jesús, es el hombre más sabio de todo el universo, porque Él mismo es la sabiduría. Amén. Aquí está diciendo Jesús, más que Salomón hay en este lugar. La reina del sur, no está hablando de las novelas, está hablando de la reina de Saba, ¿ya? Dice que vino a buscar sabiduría. ¿Quién es el que tiene sabiduría? El que viene y la busca. Por eso que dice el libro de Proverbios, lo vamos a leer, que el que quiere ser sabio busca la sabiduría más que las piedras preciosas. El necio, el insensato, desprecia la enseñanza, desprecia la sabiduría. Amén. Así que seamos diligentes de poder también estar todas las semanas, amén, para ser sabios y de buscar sabiduría, amén, y no despreciar la enseñanza, ¿no? Por eso dice ahí, ¿no?, que la Biblia presenta a Jesús como la sabiduría de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Amén. ¿Seguimos? Amén. ¿Has visto la anterior imagen? Era Salomón. Este es Jesús. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Él es el hombre más sabio del mundo. Amén. Amén. Y bueno, puedes leer también ahí 2 Samuel 12, 24, donde dice que Jehová amó a Salomón, no al revés, porque un niño, un bebé que nace no puede amar a Dios, sino que Salomón, mejor dicho, Dios amó a Salomón, ¿no?
Y tenía otro nombre que Dios le había puesto, que significa Jedidías, que el profeta mismo le dijo, le pondrás este nombre, Jedidías, que significa amado de Jehová. Amén. Es decir, porque Dios amó a Salomón. No vio Dios el pecado de David su padre, porque Salomón, ¿de quién es hijo? De Betsabé, con la que aquella mujer con la que adulteró David. Entonces podemos ver aquí también que Dios no juzga a los hijos por el pecado de sus padres. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay, gloria a Dios! Eso te trae alegría, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios no te juzga por los pecados de tus padres. Dice que Dios amó a Salomón. Amén. Amén. Entonces Dios también nos ama. David, sabemos que tuvo muchos hijos, hasta cuando Salomón estaba ya niño, hasta ese entonces David ya tenía 19 hijos por si acaso, ¿no? Pero Salomón fue el escogido por Dios para que pueda también ser un tipo, y el antitipo es Cristo, ¿no? Por eso dicen el templo de Salomón, ¿no? Jesús en los evangelios dice, ¿no?, que estaban en el pórtico de Salomón, en el templo de Salomón, pero después el templo era el mismo. Amén. Es un paralelismo, se puede decir, ¿no? Salomón también pidió lo que sus papás le enseñaron. ¿Por qué? A ver, te hice la pregunta, ¿qué pedirías tú si Dios te dijera como le dijo a Salomón? Pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque sus padres le enseñaron a hacer eso. Mira, acompáñame a Proverbios 4. Y esto es importante para los papás, que enseñemos a nuestros hijos qué es lo que tienen que pedir a Dios. No riquezas. Proverbios 4. Dios también dará, como dice la palabra de Dios, pero busca primero el reino de Dios. Mira, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Está hablando de David y de Betsabé. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Qué hermoso. Desde niño, los padres de Salomón le enseñaban a pedir correcto, pedir sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué notamos también en este pasaje? Que nosotros como padres, ¿qué es lo que estamos enseñando a los hijos? ¿Qué les decimos que persigan en esta vida? ¿Que persigan logros? No sé, te lo dejo ahí para que tú puedas reflexionar. ¿Qué es lo que valoran ellos más? ¿Será que nuestros hijos ven cuando algo nos enoja? Cuando tal vez hay algo que no es conforme a la palabra y los hijos ya saben, ya sé por qué se enojó mi papá, por qué se enojó mi mamá. Hasta ese punto deberíamos llegar, de enseñar a nuestros hijos. Amén. Y le enseñaron a Salomón a buscar sabiduría. Amén. Amén. Luego ahí también en primer libro de Reyes 4:32, ya lo hemos leído. Y después tú sabes bien que lo que hizo desviar a Salomón fue las mujeres, ¿no? Porque dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Y de paso que su primer matrimonio fue con la hija del faraón, que en ese entonces lo que hizo Salomón fue hacer una alianza para que los reinos no le declaren la guerra. Era algo como una astucia, ¿verdad? Como una astucia de decir, claro, si ese enemigo tiene por esposa de nuestra nación, no le voy a atacar. Pero no era lo que decía Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, que aquel que iba a ser rey no debía tomar esas mujeres, no debía, que se dice, confiar en sus carros y en su gente de a caballo. Entonces podemos ver que Salomón poco a poco se fue desviando. No lo dice la palabra si Salomón se arrepintió, pero da indicios en Eclesiastés al final, capítulo 12, verso 12, cuando Salomón reconoce, dice que el fin de todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Podemos ver que eso puede ser un indicio de que se arrepintió, pero bueno, solo Dios lo sabe, ¿no? Entonces, muy bien, entonces cuando dice ahí, ¿no? Sí, vamos a terminar en el capítulo 1.
¿Cuál es el motivo de los proverbios? A ver, seguimos a la otra imagen. Sí, ese es el final. A la otra, por favor. Arriba. Amén. Ahí lo dejamos. Entonces, cuando dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, ¿no? Para recibir el consejo de prudencia, eso es el motivo de los proverbios. Justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. ¿Qué dice a los jóvenes? Para darles inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la sabiduría, doctrina, prudencia, sagacidad. Todo eso describe a la sabiduría de Dios, ¿no? Todo lo que aporta a mi vida. Es como cuando Pablo decía a los filipenses, piensa en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo que tiene buen nombre, en lo que es digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Nosotros para tomar una decisión cada día debemos tener prudencia, cordura, para eso está la palabra, para que podamos ser entendidos con todos los dichos, las máximas, las reglas, todo lo que dice también el libro de Proverbios. Para entender, dice sabiduría y doctrina. En el hebreo esa palabra doctrina es musar, que significa recibir consejo, ¿no? Que habla de carácter, que habla de disciplina, de corrección. Cuando alguien es sabio, acepta la corrección, porque es de sabios aceptar la corrección, ¿sí o no? El que es necio no acepta la corrección, ¿verdad? Eso es algo que lo entendemos, ¿verdad? Entonces, habla de doctrina, habla de disciplina, de corrección, de poner en práctica lo que uno aprende, lo que uno enseña. Cuando alguien enseña, podemos ver tal vez celebridades. ¡Wow! ¡Qué bueno! Esa persona es sabia. Mira cómo habla, mira cómo se conduce. Pero conócelo a tus personajes favoritos, a los de tu álbum del mundial. Conócelo en persona, yendo a su casa. Yo creo que nos diríamos como Condorito, plop, ¿verdad? Porque es otra cosa. Una cosa es ver lo que se ve, ¿no? Como dicen el cacho, ¿no? Que lo que se ve se anota, ¿no? Pero otra cosa es entrar en profundidad, cómo esa persona vive lo que enseña. Entonces esto nos va a confrontar también la palabra, ¿no? Este libro de Proverbios. Una persona no es sabia si no practica lo que ha aprendido. No es hablar palabras bonitas, ¿no? Sino cómo vive lo que está enseñando. Wow, esto ya está más profundo, ¿no? Entonces una persona sabia es la que practica, porque si alguien no practica lo que enseña, lo antónimo o el contraste de sabio, que vamos a ver qué es, necio. Alguien que no practica lo que aprende, lo que enseña, es necio. Si saliendo de aquí nuestro comportamiento es otro, no como el de un cristiano, de un hijo de Dios, pues estoy siendo necio, diciendo no existe Dios, desprecio la enseñanza, desprecio la sabiduría, desprecio a Cristo, ¿no? Ok, entonces la sabiduría no es conceptos, no es impresionar a nadie, sino que vivamos la palabra de Dios. Amén. Luego dice, para tener razones prudentes, prudencia. En la NBI dice discernimiento. Discernimiento significa separar o distinguir. Es lo que pidió Salomón, ser entendido para saber entre lo bueno y lo malo. Es decir, dame discernimiento, ¿no? Y eso es el libro de Proverbios. Distinguir la verdad del error. Prevenir cuáles son las consecuencias. Por eso dice un proverbio, ¿verdad? Cuando dice ahí, está fuerte la contienda, ¿no? Dice ahí, la ira hace subir el furor, pero la palabra suave aplaca la ira, ¿no? Entonces en nuestro día a día debemos entender y tomar en cuenta la palabra, que nos va a hacer sabios, ¿amén? Porque si no, pues nos convertimos en necios. Luego dice sagacidad, inteligencia, cordura. Esa palabra sagacidad es capacidad de hacer planes sabios para entender todo asunto, ¿no? Es decir, tener las herramientas. Nosotros como padres queremos dar a nuestros hijos las herramientas adecuadas para que luchen en la vida, ¿sí o no? Dios de la misma manera a través de Proverbios nos quiere dar las herramientas para poder batallar en esta vida. Por eso dice la palabra del Señor, dice en un salmo que Dios adiestra nuestras manos para la batalla. Nos da las herramientas. ¿Y cómo nos las da?
si nosotros leemos y somos diligentes y apreciamos la enseñanza. Amén. Entonces el sabio escucha esto y se vuelve más sabio, dice, ¿no? El entendido recibirá consejo. Luego ahí está el verso 7 diciendo, ¿no? Que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, es decir, el que reconoce a Dios, el que se rinde a Dios, el que sabe que Dios es todo, el que sabe que Dios está sobre todo también, ¿no? Ahí Proverbios 2.5 dice, hallarás el conocimiento de Dios, es decir, alguien que busca la sabiduría, alguien que busca a Cristo, lo encuentra. Por eso Jesús decía, ¿no? Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, llamad y se os atenderá, parafraseando ese texto, ¿verdad? Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. ¿Cuántos dicen amén? El que busca a Cristo lo va a encontrar, amén. Ya estando en el camino del Señor, pues Él se dejará ver también. Por eso dice Proverbios 2.5. Y también Proverbios 3.5 al 6 habla de la seguridad de la dirección. No te fíes en tu propio entendimiento, fíate con todo tu corazón, dice de Dios, ¿no? Entonces el libro de Proverbios es para que conozcamos a Dios, para que reconozcamos a Dios, amén, y que también podamos hacerle parte a Dios, a Cristo, a Jesús, en nuestro diario vivir, en todas nuestras decisiones, amén. Sabiduría está para todo aquel que quiere. Pero el insensato, termino con esto, perdón por extenderme, pero es una introducción que vale la pena. El insensato es terquedad, obstinación, necedad. Es un tipo necio que desprecia la enseñanza, no busca, no tiene paciencia, no se concentra, da su opinión sin reflexionar y al dar su opinión muestra su necedad. Y el necio cree que entiende, pero no se da cuenta de su terquedad. Eso nos va a hacer como que se va a quitar el velo. Uy, yo también a veces actúo así, vamos a decir, porque a veces decimos y no entendemos, ¿no? Mostramos nuestra terquedad cuando respondemos algo, no de una manera adecuada, ¿no? Ese es un necio, ¿ok? Aquel necio es también el que no controla su ira, el que menosprecia a sus padres, porque dice que el que menosprecia a su madre es tristeza, ¿no? El que no acepta consejo, dice, es tristeza de su madre, también dice un proverbio, ¿no? Entonces la raíz es espiritual, no intelectual. Un necio no respeta la autoridad, desprecia el temor de Jehová. El insensato no tiene freno, es insolente, no busca ni espera del consejo, se burla del pecado, ¿no? Su problema no es falta de conocimiento, por eso dice ahí Proverbios 27:22, no se puede separar al necio de su necedad. Él es necio, no acepta consejo, ¿no? Lo que necesita el necio es a Cristo, pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces lo que Dios quiere en medio de todos estos capítulos que vamos a leer de Proverbios de aquí en adelante, es que Dios quiere quitar el corazón de piedra que tenemos, amén, y poder transformarnos, amén, para que nuestro comportamiento muestre lo sabio que somos en Dios, en Cristo, amén. Dios quiere entonces transformar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas, amén. Nos ponemos de pie y oramos, y que eso sea como una introducción, amén, el motivo de los proverbios. Y de aquí en adelante les esperamos, amén, para que podamos estudiar juntos esta serie. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo, a ti la gloria por todo, Señor, que hoy también lo que hayamos visto, aprendido, Señor, sea, Señor, mi Dios, guardado, Señor, en nuestro corazón. Tu Espíritu nos haga recuerdo de todo lo que hemos aprendido, que también de aquí en adelante, Señor, le pongamos diligencia, saber, Señor amado, que hay días malos, mi Dios, pero quieres que andemos como sabios, no como necios, Señor, y que cada día, Señor, te tomemos en cuenta en las decisiones, en todo lo que hagamos, Señor, porque queremos ser sabios, Dios. Si tú nos dirías, Señor, y nos harías la misma pregunta, te pediríamos, Señor, sabiduría, Dios, porque necesitamos, Señor, que tú, Señor, seas reflejado en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos, Dios, y que tú quedes bien visto. Señor, añade sabiduría a nuestras vidas, danos entendimiento, discernimiento, sagacidad, capacidad, Señor amado, doctrina, enseñanza, para que podamos ser entendidos en cómo debemos vivir y saber cuál es tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús bendice a mis hermanos y todo aquel que también ha escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén, que Dios los bendiga, saludémonos al que está a nuestro lado, al que está atrás, delante, amén, que el Señor bendiga mucho sus vidas y familias, amén.